Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Miguel. Bueno, pues la primera vez que vine a Mazatlán fue en el 2004 y hice una alianza con la UAS. Producto de esa alianza, hoy en México tenemos 15 sinaloenses trabajando en el laboratorio. Tengo de Cozalá, de Los Mochis, de Culiacán. Hemos tenido 2 personas de Mazatlán que ahora están trabajando en Atlanta, en un centro de investigación en Atlanta. Entonces, mi visión que yo tengo es que la gente, y créanme que he dado más de 200 conferencias y les puedo decir que la gente de Sinaloa, principalmente los estudiantes, son de lo mejor del país y por eso me animé y con todo gusto a venir a explicarles un poco lo que hacemos en el laboratorio, porque así como ha habido, les estoy hablando de esta manera, siempre sale el alumno o el estudiante que quiere decir, ¿sabe qué? Yo quiero participar, a irme a México, que muchas veces es la primera vez inclusive que salen de Sinaloa, y pues ahí hemos trabajado bastante con ustedes, con todo este equipo. Gracias. Pero esta es la mía, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, entonces mi nombre es Luis Carlos, básicamente mi formación, yo estudié ingeniería electrónica en ESIME, después hice la maestría en Brasil, después hice el doctorado en España, hice estancias de investigación en Japón, he hecho estancias de investigación en Portugal, y bueno, pero mi perfil es un poco diferente porque nunca he dado clase, y entonces siempre he trabajado en la industria, ¿no? En industria privada. Entonces hoy yo, por ejemplo, si me dicen de software abierto, no trabajo con software abierto. Todos los software que trabajo son software comerciales, Oracle, Microsoft, SaaS. Entonces mi perfil por lo mismo es un poco diferente y les voy a platicar un poco de lo que hacemos primero. Bueno, pues somos un laboratorio de investigación, de innovación y vendemos tecnología mexicana. Y me da mucho gusto decirlo porque tenemos clientes en España, tenemos clientes tengo gente ahorita en Costa Rica, en República Dominicana, en Honduras, y entonces con todo el gusto de que toda esa tecnología ha salido de nuestro laboratorio, donde el doctor Miguel y algunos de ustedes han estado en algún momento ahí. Hemos comprado nuestra propia infraestructura, somos dijo 40 personas más o menos, científicos, y tenemos nuestra propia infraestructura de Big Data, una inversión de casi 12 millones de pesos. Trabajamos con diferentes universidades del POLI, del UNAM, de la UAM, cada una con el TEC también, TEC de Monterrey, pero nuestros clientes son todos privados, eso es importante, es el gobierno, y tenemos clientes como la Presidencia de la República, les voy a platicar así brevemente. Nos da gusto decirles que nosotros coordinamos la seguridad de la página de la Presidencia en temas de ciberataques durante 4 años. Y durante 4 años nunca a pesar de que cuando llegamos por primera vez me acuerdo que le pregunté al director de TI cuántos ataques recibían por día la Presidencia, dice que recibían ataques cada 5 minutos. Después de juntar todas las bases de datos y todos los logs de ataques, la página de la Presidencia recibía ataques cada 5 segundos y duraban ataques hasta un mes, vulnerando al puerto, diferentes cosas. Nosotros hicimos una plataforma innovación de tal manera que tiene como un chillito, ¿verdad? Escucha un chillidito así. Es el de, de tal manera que pero fíjense qué curioso, cuando ya fuimos a ver qué país nos atacaba como país más, China nos ataca como país, pero como ciudad, ¿saben qué ciudad nos ataca más la página de la Presidencia? Washington, D.C. Entonces esto es un tema grave porque los vecinos no son tan vecinos como hace rato lo mostró el doctor Jalife, no son tan amigos. Donde más recibimos ataques todos los tiempos que quieren vulnerar todos los sistemas de la Presidencia es de Washington. Bueno, esto, tenemos clientes desde ahí, tenemos el Banco Santander, Nissan, Farma San Pablo, tenemos una cartera de clientes interesantes. Y bueno, eso ha repercutido que somos reconsiderados por Cisco, la mejor empresa de América Latina en innovación. Por Oracle hemos ganado el premio de la mejor empresa analítica. También ganamos con esta patrulla, que les voy a explicar, la patrulla Big Data. Ganamos el premio al mejor proyecto disruptivo de América Latina.
Y bueno, pues es alguno de nuestros logros que hemos hecho a lo largo de este tiempo, ¿no? Ahora sí, vamos a entrar al tema, ¿no? Y lo primero que les digo como una reflexión es, ¿para qué sirven los datos? Porque al final lo que estamos tratando, mucho de nuestros temas son los datos. Y yo les voy a platicar que un día fui a una conferencia del dueño de Bardal, el señor Sergio Díaz, y dijo lo siguiente, el señor dijo, nuestra empresa tiene 50 años de antigüedad y 4 años de historia. Va de nuevo. Nuestra empresa tiene 50 años de antigüedad y 4 años de historia. Eso significa, cuando le preguntaron qué significaba eso, que habían comprado un sistema que le llaman estos ERPs hace 4 años y a partir de esos sistemas informáticos empezaban a guardar la historia. De tal manera que él podía regresarse a un cliente 4 años antes a ver cómo le había comprado ese cliente y hacer todo el historificador de esas compras durante 4 años. Entonces, uno de los propósitos, ¿para qué sirven los datos? Justamente sirven para guardar la historia y corregir el rumbo. Ese es el objetivo, por eso estamos todos aquí y por eso se ha trabajado bastante en ese tema. Y lo curioso, que cuando se dijeron, bueno, ¿qué es lo que tienen en común las grandes civilizaciones que han existido en el mundo? La romana, la egipcia, la griega, los etruscos, todos tienen una característica que guardan su historia de manera profunda, ¿sí? Y fíjense aquí, por ejemplo, a lo mejor no son computadoras, pero la forma de almacenar el dato, ¿sí? No sé si conozcan, ¿sí?, algunas de estos elementos, pero es la forma como almacenaban el clima, es la forma como almacenaban una máquina de traducir texto, ¿sí? Entonces, son diferentes formas de que se han ido haciendo a lo largo de esta civilización. Más o menos, hablando de fechas, el análisis de datos tiene 5,000 años. Los primeros INEGIs, como el que tenemos en Aguascalientes, tiene 3,500 años que se hicieron. Entonces, ¿para qué servían? Pues para ciclos de cosecha, para astronomía, para diferentes cuestiones, de tal manera que cuando Jesucristo estaba haciendo su Dream Team de apóstoles, dijo, necesito un estadístico. Y entonces trajo al apóstol Mateo. El apóstol Mateo era una persona que cobraba impuestos, era como lo que llamamos aquí un actuario. Entonces Jesucristo dijo, necesito un actuario para que él vaya escribiendo qué está pasando. Si no hubiera existido él, para que tengan una idea, no conoceríamos los 3 Reyes Magos. Imagínense la importancia, no tendríamos juguetes los 6 de enero, ¿no? Entonces, esta es la importancia de tener este tipo de personas guardadores de historia. Bueno, aquí, sin darle una leída, pero haciendo ya un brinco cuántico a la historia moderna del análisis de información, ¿ustedes han escuchado ahí cuál es la probabilidad de pago de este cliente? ¿O cuál es la probabilidad de impago de este cliente? ¿Lo han escuchado? Bueno, ese algoritmo, ¿sí?, que hablan de una probabilidad, la probabilidad de bateo de esta persona, más o menos es que de un hit es del 80%. ¿Sí han escuchado eso, no? Ese algoritmo se diseñó en 1763. 1763. Entonces también todo lo que vamos a ver en esta charla, estamos hablando de las épocas de 1700, 1800, ¿sí? Si ustedes ven a esta persona Snow, que fue el primero que habló de análisis geoespacial, en 1800, cuando estaba una enfermedad que estaba matando a todo Londres, él hizo todo un estudio y se encontró que una enfermedad, a través de ese estudio geoespacial, encontró que una fuente de agua era la que estaba matando a toda la población de Londres, que está en Piccadilly Square, por cierto. Entonces él llegó y destruyó la fuente y lo metieron en la cárcel porque no le hacían caso. Y entonces este señor Snow, después, posteriormente, guardaron el agua contaminada y posteriormente era la causante de la difteria, de diferentes cosas, y esa enfermedad se descubrió 30 años después. Pero estadísticamente se descubrió
30 años antes a través de estos estudios geoespaciales. Entonces estamos hablando, no estamos descubriendo el mundo, lo que les quiero decir, ¿no? Y bueno, lo que sí es interesante es que nada más sepan que la inteligencia artificial como concepto nace en 1950 y el término de machine learning, aprendizaje automático, nace en 1959. Ahí se consolida principalmente el tema. Vamos a ver, muchachos, otra de las cosas nuevas que probablemente han escuchado es el científico de datos. Les tengo una mala noticia, no es nuevo. En 1974, un doctor de la Universidad de Copenhague ya hablaba de la ciencia de datos, ya hablaba de lo que es el científico de datos. Entonces el doctor Nour define lo que es el científico de datos, tan así que si vemos algo que se llama análisis avanzado de datos, tenemos un artículo de John Tukey de 1962 que está en internet, que el que se quiera animar, bájelo, lo lee y ¿qué creen? Van a pensar que lo hizo 3 meses antes, de todo lo que hablaba de las necesidades de la información, del dato, del conocimiento, todo eso. Entonces estamos viendo que todo esto nada más es un refrito, esto nuevo, es un refrito que ya viene desde los 50s, 60s, 70s haciendo este tipo de cosas. Para que vean cómo ha evolucionado, porque sí ha evolucionado en la inteligencia artificial, es diferente hablar de los sistemas expertos a lo que es hoy los sistemas recomendadores. Los sistemas expertos, y para eso había una prueba, hablaban con la máquina, un psicólogo, y hablaba y decía, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Me siento así. Y muchas veces, esa es la famosa prueba de Turing, este sistema experto tenía reglas, pero duras, o sea, no cambiaban. Entonces, solamente se trabajaban con un ambiente. En cambio, hoy, estos sistemas recomendadores han evolucionado. Por ejemplo, voy a hablar de Amazon. Si yo estoy leyendo, empieza la temporada de golf y empiezo a buscar palos de golf, me va a empezar a recomendar libros de golf. Y empiezan las lluvias y entonces ya me meto y me voy a meter a jugar dominó. Entonces él entiende que ya determina y me empieza a recomendar sistemas de dominó. Y entonces él se va adaptando, que es parte de las premisas de la inteligencia artificial, se va adaptando a mis diferentes escenarios. Si yo tengo un bebé, ¿sí? Tuve un hijo y empiezo a ver pañales, empiezo a ver carreolas, él me deja de mandar palos de golf y me empieza a mandar carreolas, ¿sí? Y es como funcionan estos elementos de la inteligencia artificial. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, otra de las cosas es que la charla se trata entre la diferencia entre data mining o minería de datos y big data. Hay unas diferencias muy grandes. Primero, sus inicios. Sus inicios nacen, les voy a decir que antes de data mining se llamaba arqueología de datos, pesca de datos, ¿sí? Tenía otros nombres y se consolida con un señor que se llama Fayyad Shapiro, otra persona, Fayyad Shapiro y otro investigador. Se consolida el término de minería de datos como un concepto de extraer conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos. Estamos hablando de 1989. Posteriormente, las herramientas que usa, entre las más principales, es la estadística y la inteligencia artificial. De misma manera, las palabras claves que ustedes van a encontrar en inteligencia artificial, en minería de datos, son algorítmicos de machine learning, muestreos estadísticos, toda esta parte relacionada al análisis de datos. Y palabras clave en los lenguajes, pues estos algoritmos se hacen en C, en Java, en Python, ¿sí? Y por último, en la metodología, que si ustedes empiezan a hacer un proyecto de minería de datos, se tienen que apegar a esta metodología CRISP, que fue desarrollada justamente para hacer metodologías analíticas. Entonces, ¿qué es data mining? Es, yo tengo un problema, meto algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos de árboles de decisión, por ejemplo el C4.5, algoritmos de reglas de inducción, por ejemplo CN2, y voy tomando diferentes algoritmos y voy encontrando la solución al problema. Así a grandes rasgos, y entonces doy
¿Qué queda como resultado? Pues muchas veces nosotros entregamos un documento en Word, haciendo todo un informe, una presentación PowerPoint. Ese es el resultado que damos después de un estudio de minería de datos. Cuando hablamos de Big Data es otra cosa, porque Big Data se propuso con 3 investigadores que trabajaban en Google y que diseñaron los Google File Systems en el 2003. Entonces, mientras una tenemos en 1989 y la otra tenemos en el 2003. Y lo más interesante es que uno, en el caso de minería de datos, busca todo el detalle del dato. En cambio, lo que vamos a ver en varios ejercicios que vamos a tener en esta charla, la interrelación entre varios datos, estructurados, semiestructurados y no estructurados. Otra de las cosas es que en sí Big Data va muy relacionado al procesamiento y almacenamiento masivo, más que a la analítica. La analítica va pegada dentro de este esquema, y palabras como Hadoop, Spark, MapReduce, y por último, una cosa o las 2 cosas últimas, ¿alguien ha escuchado hablar del lenguaje Scala? Bueno, Scala es el lenguaje de Big Data que ustedes deben de saber y está basado en Java. O sea, yo que hago como coordinador de mi equipo, contrato chicos que sean muy buenos en Java y les doy cursos de Scala. Y Scala es un lenguaje que trabaja mucho el paralelismo, ¿no? Toda esta parte, y es, para que tengan una idea, un programador Scala anda ganando unos 40,000 pesos porque hay muy pocos programadores en Scala. Entonces ese es el lenguaje que va a interrelacionar con estos ambientes Spark, ¿sí? Esta plataforma Hadoop que le llaman. Y por otra parte, la metodología que vamos a usar, que por cierto ya hay gente que se certifica, es la metodología DAMA. Esto se va a incorporar tarde o temprano en las escuelas. Esto deben de meterlo los maestros tarde o temprano como una buena práctica de administración del dato. DAMA significa Data Management Administration, Data Management Association. Es la asociación americana de administración del dato. Tienen un documento de 600 hojas donde dice sobre las buenas prácticas de manejar el dato. Ejemplo, si yo en algún momento ese dato, por ejemplo, les voy a decir un caso, ustedes tienen la nómina, ustedes van a recibir un salario de nómina. Si ustedes piden información previa de lo que van a recibir como nómina, esto que se les va a pasar a ustedes va a ser, del dato va a pasar a la información, ¿sí? Y entonces yo le paso la información de la nómina, la información de la nómina, la información de la nómina, sí. Pero a su vez, si yo quiero consolidar toda la nómina, para mí, que para ustedes era información unitaria, ya colectiva va a pasar, para mí van a ser ustedes el dato y consolidarlas va a pasar a ser la información. ¿Qué les quiero decir con esto? Que una misma instancia de un dato muchas veces puede ser dato o muchas veces puede ser información. Y esto no lo digo yo, sino lo dice esta práctica de administración del dato, donde más de 250,000 personas han trabajado en crear esa práctica de administración del dato. Y hay una certificación que se llama el DAMA Book, ¿sí? En PDF. Yo se lo voy a dejar al doctor Miguel, le voy a dejar el PDF, son como unos 15 megas más o menos del documento, pero porque eso es la nueva práctica. ¿Y qué les sirve? Imagínense de la cantidad masiva de datos. Por ejemplo, les voy a platicar un caso. Tenemos un cliente que es un banco que accede a 3,000 tablas todos los días, 3,000. Y muchas tablas están repetidas, muchas tablas vienen con errores. Entonces nosotros instalamos un motor de gobierno de datos, hecho por sinaloenses precisamente. Se instaló un motor de gobierno de datos y entonces nos permite que cada tabla que entre al sistema de Big Data ya sea un dato gobernado, no solamente limpio, gobernado. Y gobernado tiene que decir que tiene seguridad, que tiene jerarquía, que tiene consistencia, que tiene limpieza. O sea, ya el decir hoy mi dato está limpio, ya nos quedamos muy corto. Hoy tenemos que decir que mi dato está gobernado. Es la nueva práctica que tenemos que incrustar en nuestros planes de trabajo, en nuestros planes de estudio. Les voy a dar algunos ejemplos aquí dice Big Data, los Big Data son de Machine Learning, pero hay un ejemplo de los pañales y las cervezas. Bueno, ¿de qué consta este ejemplo de las pañales y las cervezas? Sucede que Walmart, en sus tickets de consumo,
Les voy a platicar cómo es la base de datos. Dice, ticket 1, pañales. Ticket 2, yogur. Ticket 001, pañales. Ticket 0001, yogur. Ticket 0001, leche. Ticket 00, o sea, tengo la misma llave, pero diferentes productos. Y ya si otra persona va, dice ticket 002 y los productos que está llevando esa persona. Ticket 002, y entonces si lleva 15 productos, voy a tener ticket 02 15 veces con los diferentes productos. Bueno, esa base de datos nos la da Walmart. También viene el horario de la compra, vienen algunas cosas, y entonces empezamos a juntar por horario que se llevaba la gente. Descubrimos que después de las 7 de la noche, de lunes a viernes, lo que más se llevaba la gente, se empezaban a llevar mucho, era pañales y cerveza en el carrito. Pañales y cerveza, alcoholismo infantil, niños borrachos, ¿no? Y entonces ahí, en ese momento, Walmart manda una serie de investigadores a ver quién se llevaba eso, y descubrimos que eran hombres de 25 a 35 años que tenían 1 o 2 hijos, y entonces que cuando llegábamos iban solos al supermercado, y cuando llegaban y agarraban los pañales, la masculinidad disminuía y era necesario reforzarlo con algo masculino. Entonces en este caso iban a las cervezas. Pues lo que hizo Walmart fue acercar la estantería de pañales y cerveza solamente para recordarnos que éramos machos. Y en ese momento la venta de la cerveza aumentó 30% en ese horario, ¿sí? Solamente encontrando ese patrón. Y entonces nosotros, como seres humanos, tenemos ciertos patrones. Otro, por ejemplo, en las mujeres, cuando compran una cosa muy cara, inmediatamente quieren reforzarlo con una oferta o algo muy barato, ¿no? Para no sentirse tan mal. Entonces son ciertos patrones que vamos haciendo como humanos y que precisamente estas técnicas de minería de datos nos van encontrando y los van sacando. El otro proyecto lo hicimos en Costco, en nuestro cliente, y le dijimos al director, ¿cuál es tu mejor cliente? Me dice, mi mejor cliente es el que compra productos orgánicos, leche orgánica, huevo orgánico, tomate orgánico. Y dije, bueno, ese es tu mejor cliente. La pregunta es, ¿cuál es el producto no orgánico que lleva más esta gente que lleva productos orgánicos? Generalmente, no sé si aquí sea, pero en los Costcos de México hay un Sport City. Entonces generalmente la gente que sale del Sport City con su carrito y va poniendo todo que sea así, parece hasta florero, ¿no? Lechuga orgánica, tomate orgánico, leche orgánica. Ese es el mejor cliente porque esos productos son muy caros. Bueno, después de hacer esa búsqueda, esas relaciones con un algoritmo que se llama Priori de asociación, una técnica de asociación, después que encontramos eso, el producto no orgánico que llevan más estas gentes se llama brownie de chocolate. No puede ser, gente saludable, brownie de chocolate. Estuvimos viendo, checando, verificando y salió que sí, efectivamente. Nosotros siempre, o sea, la forma que reaccionamos nuestra mente es, yo hice mucho ejercicio, voy a hacer un pecadito, me voy a comer un chocolate. Y entonces por eso, ahora cada vez que veo a una persona así muy atlética, le digo, te conozco, pecador, sé cuáles son sus instancias. Y había cosas curiosas porque inclusive la gente abajo escondía el brownie de chocolate. O sea, veían que todo era muy orgánico, pero abajo siempre metían el brownie de chocolate. Esas son las relaciones que hacemos con Machine Learning, ¿sí? con minería de datos, y que encontramos. También tenemos clientes de fraude, de tarjetas, de todo lo que es fraude bancario. También los analizamos, vamos encontrando patrones de cómo el defraudador va interactuando. Por ejemplo, primero va a una farmacia y checa si la tarjeta está activa. Y ya después se va al Walmart. Y entonces vamos haciendo ese patrón y de ahí vamos haciendo las reglas para cancelar la tarjeta en caso de una operación ilícita. Entonces son las formas a partir todo de estos datos. Bueno, ahora sí vamos a explicar lo que nosotros hacemos como laboratorio de investigación aquí en México, ¿no? Lo primero que hacemos, y como ustedes han escuchado a lo largo de todas las charlas, es integrar tecnologías. Ya no solamente pensamos en Big Data,
sino como decía hace rato, tenemos de pensar en otras tecnologías. Por ejemplo, esta tecnología nos la pidió un banco. Generalmente la gente pues se firma o accesa a los sistemas bancarios, ¿no? O sea, yo trabajo, vamos a poner en Coppel, llego, me siento y firmo y ya entro al sistema. Sí, pero vamos a poner otra regla de seguridad más. Mejor checo, entro a la sala donde están todas las computadoras y una vez que entre a la sala, ya me siento y me firmo. ¿Qué pasaría si no he entrado a la sala y me firmo al sistema? Ahí hay una vulnerabilidad. Entonces lo que estamos haciendo es juntar dispositivos de Internet de las cosas como esta cerradura, donde está el empleado, mete su tarjeta para entrar a la sala y una vez que se firma en la sala físicamente, ya puede entrar a los sistemas del banco, ¿sí? Y entonces ya estamos aumentando los sistemas de seguridad de esa manera. Otra de las cosas, y este es el premio ahí le vamos a dar un clic. Nos regresamos. Ahí está. Creo que aquí. No. Bueno, esta patrulla lo que hace, detecta coches robados en forma autónoma. Les voy a platicar un poco cómo es nuestro modelo de negocio en esta cosa. Nosotros vamos buscando, preguntando y vemos oportunidades de negocio, las vemos si son viables, hablamos con el cliente a ver si nos la puede comprar, la idea, el cliente nos paga, nos da una aportación o muchas veces no nos las da y nosotros desarrollamos la investigación, pero tiene que ser una investigación que nos deje dinero, ¿sí? O sea, entonces entonces todos los clientes nos van diciendo qué necesidades tienen y por ejemplo, ¿cuál es la necesidad de hoy? Pues hay muchos coches robados. Bueno, pero también sucede que el policía, no sé si sea aquí, pero por ejemplo les platico en el Estado de México, el policía va tecleando la matrícula, tiene un teclado y el policía, el copiloto va tecleando coche por coche y va mandando va viendo. Si muchas veces viene ese coche robado, el policía para el coche y en términos policíacos, la extorsión de coches robados es la más alta, o sea, le piden 100,000, 150,000 pesos a la persona por dejarla ir. Entonces, esa es la necesidad que tiene en este caso el gobierno del estado, combatir toda esta problemática. O sea, no solamente es una problemática, es primero el tecleo manual, después la corrupción, ¿sí? Después que van 2 policías ahí, o sea, diciendo que si pudiera ser, hay que reducirle el personal. Entonces lo que hicimos nosotros fue esta patrulla donde se proponen unas cámaras atrás, de forma automática va leyendo todas las matrículas, en la cajuela tiene una base de datos y entonces va verificando todas las lecturas de las placas con la cajuela, con el servidor, con la base de datos, y una vez que lo detecta un coche robado, inmediatamente va y avisa a la corporación, no solamente él. Creo que, a ver, le voy a poner aquí nada más para poner, perdón, nada más que Colombia. Aquí viene. Entonces, ahora sí ya viene el video. Entonces, de esta manera, hay que quitarle de esta manera, entonces el vehículo va, detecta el coche, al piloto nomás le dice, coche robado. Si ese coche robado fue robado con violencia, le da unas instrucciones de cómo atacar el problema. Le dice, no te acerques, espera los demás apoyo, o sea, le va dando toda una instrucción alrededor de eso. Aquí está, eso. Entonces, esta es nuestra patrulla, ¿sí? Bueno, nuestra empresa se llama INT, ¿sí? Y esto sale porque un día estábamos en Las Vegas en un evento de seguridad y decía, caramba, había una cosa similar. Y dice, ¿por qué en México no tenemos una cosa parecida? Pues vamos a hacerla. Y nos comprometimos y la verdad es que quedó muy bien. Ahí detecta un coche robado que va pasando, se alarmó. Ahí viene la placa 910 YPC, o sea, ya la leyó.
inmediatamente alerta al C5, ¿sí? También, entonces el policía ya no tiene que teclear, ya no tiene que extorsionar porque sabe que ya fue alertado, ¿sí? En ese momento aquí está la matrícula, o sea, si cuadra, sí, 910 YPC, ¿sí? Abajo, ¿qué tiene adentro? Pues tiene un servidor, ¿sí? Donde tiene toda la base de datos de los vehículos robados y bueno, tiene todo el plan de comunicaciones y tiene todo para meter 4 cámaras dentro de eso. ¿Qué estamos haciendo ahora? Reconocimiento de rostros también. Entonces vamos a tener la base de datos de rostros de delincuentes, de personas extraviadas, y entonces pasa la patrulla y va viendo todos los rostros también. Y si encuentra a alguien, inmediatamente lo alerta. Entonces ya estamos haciendo una patrulla multipropósito de detección de vehículos robados y de detección de personas extraviadas o de delincuentes. Seguimos. Otro de los problemas, por ejemplo, en México tiembla mucho. Inclusive se pueden caer los edificios. Acaban de construir un edificio en la colonia Doctores, que es la colonia más peligrosa en términos de sísmica. Este edificio que está aquí, ustedes pueden ver, es de 11 pisos. ¿Qué pasaría en una situación real? Tiembla, se apaga la luz, esto pertenece a los edificios de tribunales, o sea, hay 28 edificios de este tipo. La dirección de protección civil junto con la de seguridad tienen un búnker, están en el búnker, tiembla, se cae un edificio o hay un accidente en ese edificio, van a los planos. ¿Saben cuántos planos había de este edificio? 50 planos. 50 planos. Entonces ahí vimos una oportunidad. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una maqueta del edificio, conseguimos todos los planos. A ver si le puedes dar play, por favor. Ahí está. Entonces, eso lo hacemos en una impresora 3D, juntar todo ese edificio, ¿sí? Piso por piso, donde vean las bolitas blancas es el número de personas que están ahí instaladas, entonces le permite dimensionar cuántas personas hay en este edificio. Ahora se le va a quitar piso por piso y entonces es la réplica del otro edificio. De tal manera que en una situación de estrés van y ya no van a ir por los planos, ya nada más van a ir por la maqueta. ¿Qué edificio es? Es el edificio 18. Vete por la maqueta y entonces ahí estamos haciendo todo un sistema de impresión 3D de todos estos edificios. Ustedes pueden ver, está a nivel detalle de todo lo que es los cubículos, sillas. Por ejemplo, una propuesta, a lo mejor en la universidad, ahí en Upita o aquí en Sinaloa, se podrían hacer estas impresiones de las escuelas, ¿sí? Cómo están organizadas y tener un tema ya de protección civil alrededor de eso. Y todo se hace con estas impresoras 3D, es uno de los usos. Hoy estamos haciendo férulas, estamos haciendo manos para personas amputadas con impresión 3D. Así vamos evolucionando, hemos detectado que hay una oportunidad de negocio. ¿Sí? Siguiente. Pero esta no se queda ahí. Como es un tema de tribunales, de juicios, hay muchas personas, imagínense, que se divorcian, ahí se encuentran y se quieren pelear y es siempre un relajo. Entonces lo que hicimos, sí, adelante. Lo que hicimos fue, vamos a hacer una imagen 3D en tercera dimensión de este edificio, no solamente que existiera físico, sino que estuviera lógica. Entonces está virtualizada. Hay policías que tienen un chaleco que le llaman body cam, con cámara aquí pegada al hombro, y entonces yo puedo ver estos policías. Ahora lo vamos a ver. ¿Dónde están? Bueno, aquí. Ahí están los policías haciendo su rondín con cámaras 3D, de tal manera que yo puedo ver cómo se llama ese policía, qué horario tiene, a dónde está asignado, pero también, y le voy a adelantar, puedo también ver lo que está viendo ese policía aquí. Pero fuimos más allá porque hoy son cámaras 360 grados, de tal manera que el policía también le estoy viendo lo que tiene a su espalda. Y si va a recibir un golpe o algo,
yo estoy viendo lo que está viendo y le puedo decir al policía, alertarlo en su radio matra, hey, te van a pegar atrás o cuídate atrás. Entonces tiene esa cámara 360 grados alrededor de eso. Entonces son las nuevas innovaciones que estamos haciendo. Otra de las innovaciones que estamos haciendo es el registro de personas a las entidades federales. ¿Qué generalmente pasa? Pues hay un checador, ¿sí? Ponen el dedo y se registra la persona, ¿no? O se firma. Nosotros lo estamos haciendo por reconocimiento de rostros. Entonces, aquí lo que tenemos es un batallón de policía donde ellos ya hacen la firma o hacen el acceso, se les reconoce el rostro y es como si pasaran lista. Entonces, nosotros tenemos esa parte de reconocimiento de rostros precisamente con varias dependencias para que ya las personas entren y no tengan nada que hacer alrededor de eso, sino solamente pasando con el rostro estamos detectando. Y esto lo hicimos con Python, o sea, con lenguaje tradicional. Sí. Otra de las cosas que estamos haciendo es el reconocimiento de rostros para vacas. Me van a decir, para vacas, sí, yo le pongo la cámara y dice la Lupita, la Panchita, la Paquita, la Juanita. Pero en sí, este negocio como tal no es un negocio. O sea, el que yo reconozca las vacas, y hay métodos muy, o sea, por ejemplo, que dañan a la vaca. No sé si sepan que les hacen un agujero aquí y les meten un GPS, un balín grande en uno de los estómagos, y con eso hacen la cosa de las coordenadas, ¿no? Bueno, pues nosotros hicimos un reconocimiento de rostros de estos animales, pero después dijimos, eso no deja dinero, esa investigación no va a dejar dinero. Pues ahora lo que estamos midiendo es el estrés de la vaca. Porque una vaca estresada produce 15% menos de leche. Entonces lo que estamos haciendo ahora es que le medimos en base a unas distancias de la oreja, del hocico, de la nariz, el estrés de la vaca. Y entonces ahora pasamos el video por todas las vacas, decimos, esta está estresada, y esas ya los veterinarios las separan, Alpura es nuestro cliente, los veterinarios las separan, y entonces estamos haciendo ya más asertivos, y ya después se le mete una cámara térmica a ver exactamente en qué parte está sufriendo, o se le mete diferentes analíticos alrededor de esa vaca. Imagínense, por ejemplo, les voy a platicar, tenemos un rancho de 1,700 vacas. Imagínense aumentarse la productividad 15% a través nada más de medirle el estrés de la vaca. Ese sí es una tecnología que deja negocio. Entonces, ¿qué hicimos? De un proyecto que nació de reconocimiento de rostros para vacas, se cambió y se hizo negocio a medirle el estrés de la vaca para aumentar la productividad en un 15% por cada vaca. Ese también es un tema mucho de aquí. Nosotros, iba un helicóptero en Oaxaca, detectó amapola y marihuana, puso las coordenadas y no las dio. Nosotros hicimos una extrapolación, un poco entre matemáticas, de clustering, en base al color de las imágenes, al color de las figuras, a diferentes cosas, y entonces lo que hicimos fue encontrar más de 100 plantíos con las mismas características. Y ya después esos datos se le dieron al helicóptero, se le puso el helicóptero, ahí es un fumigador del ejército, y entonces empezó con esas coordenadas a barrer todos los puntos que tenían la misma característica de los 10 puntos que se habían encontrado anteriormente. Encontramos 100, y entonces con una asertividad casi del 100%, y el helicóptero fumigó todos esos plantíos de amapola marihuana, los acabó sin disparar una sola bala y sin que hubiera personas afectadas. Es parte de lo que hace también Machine Learning en ayuda en combate a este tipo de cosas, ¿sí? Aquí vemos el helicóptero en una coordenada dada por nosotros, ¿sí? Y entonces esto también ayuda a este tipo de cosas. ¿Cuáles son los siguientes retos? Estamos haciendo maquetas de ciudades para hacer Internet de las cosas, para juntar toda la tecnología dentro de una maqueta. Esa es la maqueta de Shanghái, ¿sí? Para que tengan una idea. Nosotros en la Ciudad de México también colaboramos en la maqueta de la Ciudad de México, en la gran maqueta de la Ciudad de México. ¿Cómo funciona esto? Pasa un avión con tecnología láser que se llama LIDAR, escanea la ciudad, se manda a imprimir en impresora 3D, en cuadritos de 20 centímetros, se hacen como unos legos y se va armando toda la ciudad. Este proyecto, en el caso de la Ciudad de México, tardó 4 años, ¿sí? Porque lo hicieron se hizo en un principio de una manera muy rústica,
Pero aquí podemos ver el World Trade Center, acá de lado está la Plaza de Toros México, un equipo que jugaba ahí de fútbol, que siempre perdí en el minuto 89, y ahora ya es campeón, ahora ya. Pero fíjense que y entonces esta maqueta es color hueso y arriba le ponemos toda la iluminación y le hacemos una maqueta viva, de tal manera pues, que podemos contar la historia del país. ¿Cuánto dices que me falta ya? Bueno, les iba a mostrar un caso de fraude que hemos encontrado, pero bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Pero, ¿un minuto? ¿O ya? Bueno, este es inclusive les voy a decir que me voy a conectar al sistema en vivo, porque dice que el PowerPoint aguanta todo. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos es un proyecto de Cedesol, donde tiene 12 programas con bases de datos que le da ayuda a toda la población, pero esos programas no se pueden comunicar. ¿Por qué? Porque las llaves son diferentes. En algunos nomás tienen el nombre, en otro tienen la huella digital, en otro tienen la CUR, en otro tienen el RFC, y las bases de datos no se hablan. Bueno, nosotros usamos tecnología Big Data, de hecho no sé si sepan, pero somos el laboratorio más grande de Big Data en América Latina, y usamos esta tecnología para integrar estas bases de datos, ¿no? Aquí estoy yo entrando al sistema, voy a decir que me voy a conectar de nuevo, y encontramos aquí, voy a partir de la parte izquierda, son 504,000 beneficiarios por mes, 1,811 millones de pesos que dispersa de Cedesol a través de todos esos programas. Pero ¿qué creen? Hay más de 124 personas que reciben más de 10 apoyos en un mes. O sea, se registran, van cambiando todo, y bueno, pues al final, ¿qué tenemos? Fíjense qué curioso, y les voy a mostrar aquí. Esta persona se llama López Gómez María. Por mes recibe 34 apoyos. En términos reales está ganando 150,000 pesos. Pero abajo de eso dice López María, o sea, López Gómez María, López María. Cuando hacemos el filtro, todos pertenecen a una región que se llama Ocosingo, Chiapas. Bueno, ¿quién es esta persona? Ya después, ese grupito al final recibe más o menos unos 2 millones de pesos. Ese grupito, ¿quién es la comandante María? Pues la comandante María simplemente es, esta María Gómez López es la comandante María del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En otras palabras, Cedesol, y esta señora que hace, se va registrando con diferentes CURPS, con diferentes señales, y entonces se registra varias veces en los programas y recibe en un solo programa hasta 20 apoyos, 15 apoyos. Y entonces en los sistemas informáticos tradicionales no pueden hacer el match por causa de temas tecnológicos, y entonces ellos, sin saber mucho de ciencia, se van registrando. Allá no hay banco, entonces ellos reciben el dinero en efectivo. También eso es importante, si fuera digitalizado se podría encontrar. Entonces, estas personas se registran de tal manera que el gobierno, sin querer, les da 3 millones para sustentar la guerrilla, en pocas palabras. Pero esto lo descubrimos, hoy ya tomaron medidas, pero esto lo descubrimos a través de estas investigaciones. Y ya después llegó CFE, y dice: oye, Luis Carlos, yo necesito estos temas también conocerlos. Y bueno, el tema de CFE es que dice: yo tengo una morosidad muy alta, ¿qué necesito? ¿Cómo me ayudas tú con Big Data? Pues cruzamos los datos de Cedesol, de la gente que recibía más de 2,000 pesos en efectivo, en dinero, al mes, y que no podía pagar un recibo de energía eléctrica. ¿Sí? Pues aquí, cuando hicimos el tema del cruce de la información, encontramos me voy a cambiar de plataforma, aquí. Encontramos aquí está. Encontramos a 4,000 personas que reciben cada mes 2,000 pesos y no pueden pagar un recibo de 50 pesos. Entonces hoy Cedesol lo que va a hacer, les va a pagar 1,950, les va a decir: ¿qué crees? Ya te pagué la luz. ¿Sí? Y entonces justamente es donde vienen estas ventajas
de cruzar estas informaciones, o sea, entre diferentes dependencias para encontrar estos grupos. Y aquí tenemos ya los 4,000 personas, que 4,044 personas, y aquí ya tenemos el mapa de dónde viven estas personas y que reciben y que no pueden pagar la luz, que tienen años sin pagar la luz, pero también tienen años recibiendo beneficios del gobierno. Y esta es un poco la tecnología Big Data, este gran cruce de información de diferentes fuentes. Entonces juntamos 12 programas, los fusionamos y a la vez juntamos datos de CFE y estamos aportando datos al gobierno. Pues hasta aquí es mi participación. Yo les agradezco aquí al doctor Miguel la participación, y pues mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, un aplauso. Muchachos, vamos a regalar otra memoria de 16 gigas a quien le responda una pregunta al doctor Luis Carlos. ¿Nos apoyas, doctor, por favor? Sí, con gusto. Les dejo de todas maneras mis datos para que cualquier alumno que quiera participar en nuestro laboratorio, pues con gusto lo recibimos, y pues claro que hay unas pruebas, pero con gusto lo recibimos. Claro que sí. Una pregunta para los muchachos para que se ganen una memoria, el que la responda. Que tú hagas una pregunta, por favor. Hablaba del teorema de Bayes, más o menos es el algoritmo más antiguo que existe, más o menos en qué siglo se hizo, en qué año. A ver, acá de este lado, quien me apoya con el micrófono. Magallón. ¿1763? Muy bien, lo voy a regresar para que vean, pero sí, muy bien. Y tenemos tiempo nomás para una pregunta. ¿Alguna pregunta? A ver. Otra. Buenas tardes. Mi cuestión es respecto al carro policía que ustedes generaron. Mi cuestión es cómo podríamos saber si el carro tiene placas falsas. O sea, pensando del lado del que está haciendo el daño, o sea, cómo enterarnos si el carro es robado, porque pueden falsificar placas o robarle las placas a otro carro y ponérselas, pues. Ahí cómo nos daríamos cuenta de que ese vehículo fue robado. Bueno, esa es una buena pregunta, porque siempre la tecnología tiene que evolucionar, y hoy estamos incorporando justamente el color del coche. Entonces, cuando nos dan las características de un coche robado, viene el color del coche, y entonces ya el algoritmo cuando toma la placa, también toma el color del vehículo. Y entonces ya con esas dos variables, pues es lo que más nos aproximamos de que si por lo menos en términos de color cuadran. Más adelante nos van a decir que nos han pedido muchas veces que digamos el modelo del vehículo, pero eso es muy complicado, eso nos toma mucho tiempo, y como te digo, nosotros somos un laboratorio privado de investigación, no podemos dedicarle mucho a la ciencia. ¿Sí me explicó? O sea, no podemos invertir 2 años en algo, y te lo voy a decir por qué, y esto es muy importante. México no es un generador de tecnología, o sea, nunca lo vamos a hacer, pero tenemos una habilidad que somos unos grandes integradores de tecnología. Las licitaciones siempre te piden, integra esto con esto, con esto. Yo platico, por ejemplo, con gente de España o de Europa, y vemos ahora que dice, no, pues toda mi tecnología es Siemens, o toda mi tecnología es de tal marca, ¿no? Y aquí en México, cuando vamos a las mismas plantas, hay de 10, 15 marcas diferentes, y todo funciona y todo se comunica. Entonces, lo que te quiero decir es que México es un gran integrador de tecnología. Aprovechando esa capacidad y experticia que tenemos, entonces lo que hacemos nosotros es integrar tecnología. Entonces, el fabricante ya nos dijo, oye, Luis Carlos, ya detectó el color. Lo incorporamos. ¿Sí me explico? El fabricante de las lectoras de placas, porque ahí son cámaras ELSAC, la comunicación de Cisco, la base de datos es Oracle. O sea, estamos integrando muchas tecnologías alrededor de eso. Y entonces, si yo pusiera a mi gente a desarrollar eso, vamos a tardar 2 años, y entonces o sea, dejamos de ser rentables, por decirlo de alguna manera. Van a dejar de tener ganancia ustedes en cierto punto. Exactamente, pero sí, pero en integración sí somos los líderes, eso sí, como mexicanos, ¿no? Como decimos siempre, no se trata de inventar el agua caliente, ¿no? Ya está,
pero sí de integrarla a otros sistemas para que pues, por lo menos te salga más tibia, más fría, o sea, hacer ese tipo de cosas. Esa es un poco la política y la filosofía que tenemos en el laboratorio, ¿sí? Desarrollar un poquito, pero intentar integrar cuáles son los líderes mundiales de tales cosas y en ese sentido sacar un producto que sea comercializable. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Le entregamos su reconocimiento al doctor Luis Carlos, por favor. Doctor. Aquí para la foto.